Buenas tardes, mi nombre es Lucia Cristina Díaz Suárez, residente de tercer año de Geriatría de la Universidad Nacional de Colombia. Inicio agradeciendo su asistencia y el acompañarnos en esta actividad académica organizada por los residentes de Geriatría. En esta ocasión me corresponde hablar sobre el abordaje de la queja de memoria en la persona adulta mayor, tema que es de interés creciente tanto para médicos generales como para médicos especialistas. Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro para crear conciencia sobre su potencial, así como riesgos y enfermedades que pueden presentarse y que comprometen su función. La edición de este año se celebró bajo el lema Salud Cerebral para Todos, refiriéndonos a salud cerebral como esa óptima capacidad funcional para realizar todas las diversas tareas de las que el cerebro es responsable, incluido el movimiento, la percepción, el aprendizaje, la memoria, la comunicación, resolución de problemas, el juicio, entre otros. Y es que vemos con asombro las cifras reportadas por la OMS, las cuales detallan que más de 55 millones de personas en el mundo, el 8.1% de las mujeres y el 5.4% de los hombres mayores de 65 años viven con demencia, y se estima que para el 2030 esta cifra aumentará a 78 millones y para el 2050 a 139 millones. Tenemos datos también de Colombia. Para el 2021, 9.1 personas por cada 1000 habitantes sufren de demencia, y se estima que para el 2050 esta cifra aumente a 25.9 personas por cada 1000 habitantes. Es por esto que el evaluar la función cognitiva, tanto subjetiva como objetivamente, a todas las personas mayores que visitan a su médico al menos una vez al año, es una propuesta para empezar a detectar estos cambios que pueden ser pródromos de una enfermedad más grave, teniendo a la queja cognitiva subjetiva como una consulta o un motivo de consulta frecuente, el cual debemos saber abordar en nuestra práctica diaria. Partimos así del modelo del continuo de cognición y envejecimiento. La queja subjetiva de memoria ha cobrado gran relevancia, sin embargo es importante saber que, como puede ser predictor de deterioro cognitivo, no en todos los casos evoluciona a una demencia, y en muchas ocasiones es manifestación de cambios asociados a la edad. Entonces, al tener un paciente con una queja cognitiva, en este caso de memoria, debemos partir y preguntarnos si se trata de un cambio asociado al envejecimiento o, por el contrario, cumple criterios para deterioro cognitivo leve o para un trastorno neurocognitivo mayor, como veremos en el desarrollo de esta charla. Es así como el paciente puede presentarse a la consulta manifestando una queja subjetiva de memoria, pero también puede ser el familiar el que refiera estos cambios en la memoria del paciente, quejas habituales como no sabe dónde deja las llaves, pierde los objetos de valor, no recuerda cómo volver a la casa, y es lo que denominamos una queja de memoria o queja amnésica objetiva, que también es un signo de alarma y nos habla de un deterioro cognitivo importante, ya que el paciente no tiene conciencia de enfermedad, lo que habitualmente llamamos anosognosia. Sin embargo, muchas veces también tenemos pacientes en los cuales estas fallas se identifican solo con un interrogatorio exhaustivo. Es por esto que es importante para los médicos que atienden a adultos mayores en la consulta tener todas estas quejas presentes y saber cómo desarrollar un interrogatorio detallado, preguntar sobre otros problemas cognitivos o conductuales en el paciente,
cuándo se han percibido estos cambios inicialmente y cómo han disminuido desde entonces, apoyándonos en una evaluación objetiva completa e incluyendo en nuestra valoración cómo influyen todos estos síntomas en la funcionalidad del paciente. ¿Cómo hacer entonces el abordaje diagnóstico? Como en otros casos o motivos de consulta, una historia clínica completa y detallada, identificando aquellos factores de riesgo para deterioro cognitivo, exploración física también completa, y en este caso cobra importancia la entrevista al cuidador, ya que muchas veces se identifica que la información aportada por el paciente cuando no es consciente de su enfermedad o cuando confabula, pues no es cierta, y debemos apoyarnos en el cuidador para saber si la información dada por el paciente es cierta. Una evaluación funcional completa, muy importante. Pruebas de tamización o de cribaje, que más adelante vamos a detallar cada una de estas. Las pruebas neuropsicológicas que nos permiten objetivar mejor estos trastornos, y estudios diagnósticos, llamamos laboratorios, y neuroimágenes que nos ayudan a descartar otras causas de deterioro cognitivo. Es así como ante un paciente que viene a la consulta con queja de memoria, debemos plantearnos estos 4 posibles escenarios. El primero, que sea producto de los cambios que suceden con el envejecimiento. 2, que se trate de un deterioro cognitivo leve. 3, que sea producto de un trastorno neurocognitivo mayor. Y por último, que sea un trastorno cognitivo funcional. Empezamos por el trastorno cognitivo funcional, que es un subtipo de trastorno neurológico en el que está presente síntomas cognitivos asociados a angustia o discapacidad, pero que están causados por alteraciones funcionales más que por una enfermedad cerebral degenerativa u otra lesión estructural. En este caso, es un paciente con uno o más síntomas de deterioro de la función cognitiva. Sin embargo, los hallazgos clínicos muestran inconsistencia interna, y pues los síntomas no se explican mejor por otro trastorno. Posteriormente, tenemos al deterioro cognitivo leve, denominado, o según el DMS-5, trastorno neurocognitivo menor, el cual es un constructo clínico que tiene gran relevancia actualmente en la práctica clínica. Este concepto ha evolucionado. El primero que dio los ítems o los criterios diagnósticos del deterioro cognitivo leve fue Petersen en el 1999, y desde allí ha evolucionado el concepto. Es este paciente con queja de memoria que es corroborada por el acompañante, con un deterioro de memoria que es objetiva para su edad y escolaridad, con un funcionamiento cognitivo global intacto, sin que haya compromiso, y esto es lo que lo diferencia principalmente del trastorno neurocognitivo mayor, es que no hay alteración en la funcionalidad del paciente para las actividades de la vida diaria. Y por último, pues que no cumpla criterios para demencia. El concepto, como mencionaba, ha avanzado, y los criterios anteriores han sido divididos, caracterizados mejor, para diferenciarlos en aquellos que tienen compromiso de la memoria y los que no tienen compromiso de la memoria. Entonces tenemos el deterioro cognitivo leve con compromiso de la memoria o amnésico, en el cual hay una afectación pura de la memoria y está muy relacionado con enfermedad de Alzheimer y también con depresión. O tenemos el deterioro cognitivo leve de tipo amnésico, con afectación de otras funciones, incluyendo la memoria, y que también pues se ha relacionado con enfermedad de Alzheimer y con demencia vascular. Por el otro lado, tenemos el deterioro cognitivo sin compromiso de la memoria,
el cual está afectado una función o un proceso cognitivo, y el multifunción, en el que se afectan dos o más áreas cognitivas diferentes a la memoria. ¿Por qué es importante? Hay evidencia fuerte de que el deterioro cognitivo pues inicia a partir de los 60 años, se presenta, y que incrementa su frecuencia con el avance de la edad, más común cada 5 años, y el riesgo de desarrollar demencia para estos pacientes es de 7.5% en el primer año después del diagnóstico, de 15% en el segundo año y hasta el 20% en el tercer año. Por esto es importante hacer un adecuado enfoque de esta queja cognitiva y ver si cumple los criterios para deterioro cognitivo leve, para así hacer un seguimiento a estos pacientes e identificar tempranamente los que estén relacionados con o que puedan evolucionar a un trastorno neurocognitivo mayor. Por último, dentro de estos 4 escenarios, tenemos el ahora denominado por el DSM-5 trastorno neurocognitivo mayor, antes llamado demencia, del latín dementis, fuera del control de la mente, que es un síndrome que se caracteriza por el declive generalizado de las funciones intelectuales, incluyendo la memoria, que muchas veces es el primer proceso cognitivo que se afecta, el cual compromete la funcionalidad del paciente, que es lo que lo diferencia del deterioro cognitivo leve, en ausencia de deterioro del nivel de conciencia, y que es debido sobre todo a la presencia de enfermedad neurodegenerativa. En este caso, pues la enfermedad de Alzheimer es el prototipo de esta, que es el cual ha sido estudiado ampliamente y sigue siendo materia de investigación amplia. Sin embargo, pues no es la única causa. Subjetivo. En este reporte de la ADI del 2021 vemos entonces cómo se incluye el deterioro cognitivo subjetivo dentro de los diagnósticos preliminares, como síntoma dominante la memoria, con un curso clínico más lento si lo comparamos con las presentaciones atípicas de las enfermedades neurodegenerativas, las cuales tienen un curso más acelerado. Se puede acompañar o no de uno o más síntomas psiquiátricos leves, con unas pruebas de screening, optimización normales, una evaluación funcional del paciente normal y un examen clínico normal. Estos pacientes no necesariamente deben ser remitidos al especialista. Por otro lado, tenemos el deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor, denominado por el DSM-5, el cual es más frecuente sobre los 60 años. Veamos, aquí describen sobre los 65 años. El síntoma dominante es la alteración de la memoria. Tenemos unas pruebas de tamización que pueden ser anormales, un impacto mínimo en la funcionalidad de estos pacientes, un examen físico y clínico normal, y la presentación típica, igualmente más frecuente sobre los 65 años, con un curso lento, con un deterioro predominante de la memoria, una prueba de tamización que puede ser anormal, una pérdida de la funcionalidad, de la autonomía del paciente, y un examen clínico normal. Cerca de 5 a 7 minutos para su aplicación, tiene una sensibilidad del 71%, una especificidad del 74%. La puntuación varía de 1 a 30 y el punto de corte es 24. Puntuaciones inferiores a 24 van a indicar pues deterioro cognitivo. Otra prueba menos difundida en el medio es el Mini-CoG, que incluye áreas que se afectan frecuentemente al inicio del deterioro cognitivo.
En este caso, la puntuación tiene un rango de 0 a 5, otorgándose un punto por cada palabra recordada y 2 puntos adicionales de valoración cualitativa en cuanto al dibujo del reloj. Un problema que tenemos a la hora de implementar el Minimental en nuestra población es el nivel cultural de las personas. Por ejemplo, no es posible aplicarlo a una persona analfabeta, casos que no son infrecuentes en nuestra población. Por otro lado, tenemos el MoCA, el Montreal Cognitive Assessment, el cual es una herramienta de evaluación cognitiva que se desarrolló en el 2005 que mide funciones ejecutivas, atención, abstracción, memoria, lenguaje, el recuerdo diferido, la orientación. Toma cerca de 10 a 21 minutos aplicarlo, dependiendo del entrenamiento de la persona que lo hace. El inconveniente con este es que tiene un alto sesgo educacional, sin embargo tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Y por otro lado tenemos muchos test de cribados menos difundidos en nuestro medio, como son el test de alteración de la memoria, el MEC, el Cognitive Performance Scale, el test de fotografías, entre otros. Entonces llegamos a esta pregunta: ¿cómo explorar la memoria en la consulta para personas que no están entrenadas en aplicar estas herramientas que hemos explicado hasta este momento? Podemos interrogarla de diferentes formas. Entonces, para evaluar esa memoria a corto plazo, en la consulta se le debe dar una información al paciente que debe repetir, por ejemplo, 3 palabras, pedirles que las repita de inmediato y decirle que las debe conservar para luego interrogarlas posteriormente durante la consulta. Esta información, pues para ser recordada, debe ser almacenada y posteriormente el paciente debe utilizar la estrategia mental necesaria para buscarla desde ese almacén y poderla reproducir cuando nosotros se lo pidamos. En el caso de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, este almacenamiento está fundamentalmente comprometido y por eso les resulta muy difícil ese recuerdo diferido. Entonces, este punto es muy útil en la exploración que hacemos en la consulta para valorar si el recuerdo de la información es posible o si podemos ayudarlo por pistas. Por ejemplo, podemos darle la letra o la sílaba por la que empieza la palabra. Por ejemplo, empieza por co o empieza por la, y ayudarle al paciente a recordar esta información que le hemos pedido guardar. O por ejemplo, usar una categoría, decirle es un animal, es un color, es un tipo de flor, en fin. En los pacientes con enfermedad de Alzheimer, sobre todo en estadios moderados, estas ayudas no le permiten al paciente en lo absoluto recobrar esta información, ya que no es posible el almacenamiento de esta y por tanto pues no pueden extraerla de este almacén nésico. En otros trastornos cognitivos, por ejemplo los ligados a depresión, el uso de pistas sí es útil para el paciente y le ayuda a recordar la información suministrada que ha sido almacenada. Para valorar la memoria inmediata podemos pedirle al paciente que repita frases de longitud creciente, mínimo frases de 9 a 10 palabras, o que repita series crecientes de números. En cuanto a la memoria de trabajo, se pueden utilizar diversas estrategias, como informarle al paciente el nombre del examinador al comienzo de la consulta y después pedirle que lo repita. Y pues la memoria a largo plazo la podemos evaluar preguntándole la fecha de nacimiento, la fecha de su boda, de su jubilación, el nombre de su esposo, cónyuge, el de sus hijos, etc.
Las pruebas neuropsicológicas también son una herramienta válida para objetivar mejor estos trastornos en los pacientes. Nos miden o nos hacen una valoración global, nos identifican de manera más precisa las funciones cognitivas afectadas y también las que están preservadas, y nos sirven también para establecer un plan de rehabilitación cognitiva o estimulación cognitiva. Es por esto que muchos especialistas se ayudan de estas pruebas neuropsicológicas que son implementadas, desarrolladas por un personal entrenado en neuropsicología como una forma para llegar al diagnóstico del deterioro cognitivo como tal, o de un trastorno neurocognitivo mayor, una demencia secundaria a enfermedad neurodegenerativa o no. En cuanto a la batería de laboratorios que tenemos disponibles para abordar inicialmente una sospecha de deterioro cognitivo, tenemos los laboratorios habituales, un hemograma, un perfil, una función renal, función hepática, hemoglobina glicosilada, la prueba, el BDRL y la vitamina o niveles de vitamina B12 y de folato, así como la TSH, ya que la alteración de cualquiera de estos parámetros puede facilitar este deterioro cognitivo, siendo una causa reversible en muchas ocasiones. Es por esto importante medirlos para descartar causas secundarias. Los neuroimágenes nos sirven en este caso para descartar otras causas. Podemos emplear la tomografía o la resonancia. Se prefiere la resonancia porque nos da, digamos que, una evaluación de la estructura global y regional del sistema nervioso central más válida para la detección y caracterización de diferentes lesiones vasculares, tumorales, traumáticas, degenerativas e inflamatorias, y permitirnos así también descartar otras causas secundarias de este deterioro cognitivo. La tomografía, si bien se utiliza en pacientes con claustrofobia o que tengan un dispositivo ferromagnético, pues no es el examen ideal en estos casos. Por último, para mencionar los factores de riesgo, y no porque sea lo último es lo menos importante, hasta el momento pues no hay ningún tratamiento modificador de la enfermedad para ninguna demencia. Por eso es importante actuar tempranamente en prevención primaria, identificando esos factores de riesgo que de manera temprana actúan. Entonces tenemos en la edad temprana el nivel educativo, esto dado en fracción atribuible poblacional, que se define como el porcentaje de casos de una enfermedad que puede ser evitado en la población si se suprime la exposición al factor de riesgo. Entonces, el nivel educativo, un 8% de los casos de demencia puede ser evitado si actuamos sobre este nivel o sobre este factor de riesgo. En la vida media, la hipoacusia con un 9%, un porcentaje alto, la hipertensión y la obesidad. Y ya en la edad tardía, el tabaquismo, la depresión, el sedentarismo, el aislamiento social, y esto lo vimos en pandemia en pacientes que desarrollaron deterioro cognitivo después de este aislamiento, y la diabetes como factores potencialmente modificables y sobre los que podemos actuar tempranamente. El ejercicio, y ya para terminar, se ha estudiado ampliamente el beneficio del ejercicio por los cambios benéficos en el cerebro del adulto. Se ha estudiado, aunque sabemos que las neuronas se detienen en etapa G0 y no se diferencian ni proliferan más, se ha visto que sí hay nuevas neuronas a nivel de hipocampo y que esta generación de nuevas neuronas es estimulada por el ejercicio, así como el aumento de conexiones, la neuroplasticidad y relacionada con este factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces son múltiples los...
Para finalizar, los mensajes para llevar, identificar precozmente las alteraciones cognitivas relacionadas con memoria, sobre todo, la detección de cambios no esperados con la edad es un indicador significativo que debe ser tomado en consideración. La demencia senil no existe. Identificar todas las causas potencialmente reversibles de deterioro cognitivo e impactar sobre factores de riesgo y factores protectores. Gracias.